Sabe que estos días, investigando para la enseñanza, me encontré con una condición médica en el mundo de la neurología bastante interesante, llamada el síndrome de Anton-Babinski. Ustedes dirán, ¿qué es eso, pastor? El síndrome de Anton-Babinski. Resulta que el síndrome de Anton-Babinski surge cuando una persona pierde completamente la vista, o sea, queda ciego al 100%, pero su cerebro nunca le dice que está ciego. Es decir, la persona está ciega, pero de alguna manera su cerebro le crea imágenes. Entonces, por ejemplo, los que sufren este síndrome, usted se puede parar enfrente y le dice: ¿de qué color tengo la camisa? Ellos no le van a decir: oh, pues no veo. Ellos le van a decir: la tienes azul. Así usted la tenga roja, pero porque en su mente ellos lo están viendo a usted con una camisa azul. Y ellos están seguros, 100% seguros, de que no están ciegos. De que no están ciegos. Si por ejemplo alguien con este síndrome se golpea con una pared, ellos no van a decir: ay, necesito el bastón para ver. Van a decir: alguien me movió la pared del lugar. Porque en su mente les crea imágenes y ellos están, vuelvo y digo, seguros de no estar ciegos. Y tal vez uno diría: wow, pero será, o sea, es feo, debe ser feo tener este síndrome. Pero sabe que de esta misma manera, espiritualmente hablando, muchos cristianos tienen este síndrome, pero no le llamaremos el síndrome de Anton-Babinski, porque no lo tienen físicamente. Pero justamente de eso quiero hablarte hoy, el síndrome de escamas. Ciegos, pero muy seguros de sí mismos. Hay cristianos y hay personas que creen completamente que están viviendo su vida cristiana bien, sin darse cuenta que realmente están ciegos en sí mismos. Y quiero que esta historia comience con alguien muy particular que conocemos bastante, y es nuestro querido Saulo. Resulta que Saulo era un gran defensor de la ley mosaica. Y Saulo era fariseo de fariseos, y Saulo era celoso de defender la ley. Era celoso de defender la ley de Moisés. Tanto que Saulo aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Saulo estuvo allí consintiendo la muerte de Esteban. Y no contento con haber matado a Esteban, no contento con esto, Saulo se empeñó en una, llamémosle, carrera por matar cristianos y por encerrarlos en la cárcel. De hecho, era tanto que Saulo, dice la Biblia, entraba a las casas y agarraba a las mujeres del pelo y las arrastraba por el piso y las metía en la cárcel. Porque Saulo en su mente estaba defendiendo a Dios. Pero él estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Él en su mente, los cristianos eran el problema, eran lo malo, y él en su mente estaba cumpliendo la ley y estaba agradando a Dios, porque obviamente estaba matando a la falsa doctrina. Pero resulta que camino a Damasco, no sabemos si en un caballo, no sabemos si a pie, el punto es que camino a Damasco, una luz cegadora apareció frente a él. Y dice la Biblia que él cayó a tierra. Y él cayó a tierra y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y empieza el discurso de Saulo con Jesús. Pero el verso 18, y quiero que pueda ir allí, Hechos capítulo 9, verso 18. En el verso 18, después de que Saulo ha quedado ciego por esta luz que ha visto, resulta que
Saulo entra a Damasco, donde iba a matar cristianos, pero ya no entra a matar cristianos, ahora entra ciego. Y en Damasco, Dios le habla a un discípulo llamado Ananías y le dice: oye, Ananías, párate que necesito que vayas donde Saulo. Miren, tal vez uno lo lee en la Biblia y lo lee muy normal, pero a ver, pongámoslo de esta manera. Imagínense que a usted Dios se le apareciera y le dijera: oye, ve que necesito que vayas a aquella casa y le impongas la mano a aquel hombre. Y resulta que ese hombre lo quiere matar a usted. Yo me imagino a Ananías, llegó y dijo: yo, Señor, seguro, no hay otro. Busquemos más. No, Ananías, tú, porque yo le mostré a Saulo que tú ibas, así que yo ya le mostré a Saulo. Bueno, yo me imagino a Ananías pensando: Dios me mandó a la boca del lobo, pero ¿qué más hacemos? Y Ananías fue obediente y impuso las manos sobre los ojos de Saulo. Y dice la Biblia: y al momento le cayeron de los ojos, ¿qué? Como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Entonces, Pablo, al ver aquella luz, quedó ciego. De sus ojos cayeron escamas. Pero resulta que estas escamas, que si bien fueron físicas, estas escamas eran una representación de la vida espiritual de Saulo. Porque todos tenemos las escamas muchas veces ya por dentro. Muchas veces estamos ciegos bajo nuestra vida espiritual. Muchas veces estamos ciegos bajo nuestra creencia espiritual. Miren, voy a mostrarles ejemplos de iglesias ciegas. En Apocalipsis 2 en adelante, obviamente no lo vamos a leer todos, todo, pero voy a ir mostrando algunas. Apocalipsis capítulo 2. Primero, la primera iglesia que aparece: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y has sufrido. Verso 4, pero tengo contra ti que ¿qué? Que has dejado tu primer amor. ¿Sabe que a veces como iglesia, y ojo, les voy a decir esto, la iglesia no es este edificio. Este edificio es el lugar que usamos para congregarnos, pero la iglesia soy yo. La iglesia eres tú. Y a veces como iglesia estamos ciegos en que como estamos sirviendo a Dios y como estamos haciendo las cosas bien para Dios, estamos bien con Dios. Pero resulta que Dios dice: pero recuerda, tengo algo contra ti, que has dejado a tu primer, ¿a quién? A tu primer amor. Ok, sigamos. Apocalipsis 2, habrá otra iglesia, 2:14. A la iglesia de Pérgamo le dice también: yo conozco tus obras, no has negado mi fe, te has mantenido fiel. Pero el verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas. ¿Contra qué? Contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿y a qué? Y a cometer fornicación. Verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Muchas veces estamos tan cómodos en nuestras iglesias que nos hemos dado cuenta que hemos aceptado doctrinas extrañas. Y sin darnos cuenta, estamos ciegos. Y usted puede seguir leyendo, porque el tiempo no me daría. Puede seguir leyendo todas las iglesias. En general, a todas las iglesias, Dios le dice: tengo algo contra ti. Excepto a la última. Créanme que la última es la menos bonita. A la última le dice: tú eres desnudo, miserable, pobre, desvergonzado. Mejor dicho, se les recomiendo que la lean. Pero a veces estamos llenos de escamas en nuestra vida, llenos de una ceguera espiritual que no nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, hay una pregunta que debe recorrer nuestra vida: ¿por qué Dios quiere abrir nuestros ojos?
¿Por qué Dios quiere abrir nuestros ojos? ¿Sabe? El primer motivo por el cual Dios abre nuestros ojos es porque Él abre nuestros ojos para librarnos de una religión sin espíritu. De una religión sin espíritu. A veces estamos como esa imagen que está allí. Vestidos elegantes, bonitos, pero nuestra vida está en un desierto. Porque a veces somos buenos religiosos. Cumplimos bien las normas eclesiásticas. Cumplimos bien lo que la iglesia propone, pero no cumplimos bien lo que Dios demanda. Miren, jóvenes, les hablo esto porque es algo que conozco muy bien, que es vivir una religión sin espíritu. Tal vez ahorita los que me conocen, ahorita que estoy al frente de jóvenes, dirán a veces: pastor, usted es muy relajado, muy calmado, usted realmente es comprensible. Pero en mi adolescencia, yo era el típico adolescente castroso que juzgaba a todos y señalaba a todos. De hecho, y lo digo con realmente mucha vergüenza, hice que personas que servían en la iglesia se fueran de la iglesia porque yo los señalaba por cualquier mínimo pecado que cometieran. Y me creía el más santo, y me creía el mejor, y me creía el más espiritual. Pero toda esa religiosidad que había en mí era realmente para ocultar que no había nada. Y ocultar una vida doble en cierto punto que estaba llevando. ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente que quiere aparentar superioridad espiritual y religiosidad con las personas realmente está ocultando su vida doble que lleva. Por eso Jesús a los fariseos, ¿cómo los llamó? Sepulcros blanqueados. ¿Ustedes han visto esas tumbas en los cementerios? Que Dios mío, usted la ve por fuera y qué tumbas de hermosas. De hecho, hay lugares en el mundo donde los cementerios tienen mausoleos. Y hay mausoleos que usted los ve y hasta cosas de oro, temas de oro, y usted dice: wow, o sea, qué tumba hermosa. Pero a la larga, ¿qué hay ahí? Un muerto. ¿Sabe que esa es la religión sin espíritu? La religión sin espíritu es que por fuera te muestres perfecto, pero a la larga lo que está dentro tuyo es que estás muerto. Y sabe que el apóstol Pablo estaba así. Como les dije al inicio, el apóstol Pablo, él estaba defendiendo la ley. Él estaba defendiendo a Dios. Él estaba defendiendo lo que le enseñaron, y para él lo que estaba aprendiendo lo que él estaba haciendo era correcto, pero por dentro realmente él estaba muerto. Y él lo dice en muchas de sus cartas. Él lo dice. ¿Sabe que la religión sin espíritu, lo voy a asemejar? Imagínense que ustedes tienen un Lamborghini o un Ferrari, pero resulta que el carro no tiene motor. Entonces cada vez que usted lo quiera andar, lo tiene que empujar. Dígame, ¿tiene un buen carro, pero es funcional? No. Porque sin motor esos carros, ¿para qué? Son de colección. Bueno, la vida sin el espíritu realmente es una vida que se envejece. Por eso hay personas que pueden venir a la iglesia. Vienen todos los viernes, todos los domingos, nunca desisten de venir, sirven en alguno de los ministerios y tú los ves, nunca dejan de servir, pero tampoco tú nunca los ves que crecen, nunca los ves que avanzan, porque tienen una religión sin espíritu, Pero ¿cómo podemos salir de esa religión sin espíritu? Bueno, como Pablo salió, siendo llenos del Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra manera en que podamos salir de esa religión sin espíritu. Pero la religión muerta no es la única razón por la que Dios tiene que intervenir en nuestros ojos o abrir nuestros ojos.
A veces esa ceguera no es por una religión sin espíritu, es por miedo, ansiedad, temores. Y a veces Dios abre nuestros ojos para rescatarnos de algo que llamo el terror óptico. El terror óptico. Segunda de Reyes, quiero que puedas ir conmigo ahora, retrocedamos en la historia. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 23, téngalo allí. Obviamente no lo vamos a leer todo, pero resulta que ¿qué pasaba en Segunda de Reyes? Resulta que los sirios estaban sitiando a Israel. Y los sirios no entendían por qué ellos, el rey de Siria, todo lo que hacía, Israel lo sabía. Pero después el rey se enteró que es que en Israel había un profeta llamado Eliseo. Y todo lo que hablaba el rey en su cámara secreta, es decir, allá en privado con sus oficiales, el profeta lo escuchaba de Dios. Entonces, por ejemplo, si el rey decía, bueno, hoy vamos a hacer una emboscada en la montaña, vamos a parar 10 hombres. De repente Dios le decía, Eliseo, el rey va a parar 10 hombres en la montaña para una emboscada de Israel. Y el rey iba y se lo decía al rey de Israel. Cuando el rey sirio se enteró, mandó un ejército literal contra Eliseo. O sea, tanto fue el temor que no pudo ir un solo hombre a matar a un solo hombre. Eliseo no era guerrero. A lo sumo Eliseo, no sé, tendría un palo o algo, pero no era guerrero. Pero el rey mandó muchos hombres. Pero Eliseo tenía un siervo, Giezi. Y resulta que este siervo, cuando vio el ejército, empezó: voy a morir joven, me van a matar. Yo no quería, mi mamá sí me lo dijo, no te metas con el profeta que te matan, no. Y Eliseo le dijo: oye, ¿cuál es tu nerviosismo? Si más son los que están con nosotros que ellos. Y Eliseo, y yo creo que Giezi miraría al profeta y le dijo: este man ya está loco. Y el verso 17 de Segunda de Reyes 6 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. ¿A qué? Alrededor de Eliseo. Ojo, Giezi no era ciego. Pero ¿por qué Jehová? ¿Por qué Eliseo oró? Para que sus ojos fueran abiertos. Porque el miedo nubló la vista de lo que realmente había detrás de ellos. ¿Sabe que el miedo en nuestra vida actúa como eso que nubla la vista de lo que Dios tiene para nosotros? Muchos de ustedes y muchos de nosotros a veces hemos dejado de soñar por miedo. Porque el miedo nos ha encerrado en creer que la única realidad posible es la realidad que vemos a nuestro alrededor. Y nos evita confiar en aquel que puede cambiar la realidad. Porque Dios podía cambiar la realidad de Eliseo. Dios podía cambiar la realidad de Eliseo, pero su siervo le costaba verlo. Su siervo, por el miedo, le costaba verlo. A veces nos dejamos llevar por el temor. A veces nos dejamos llevar por el miedo a lo nuevo. A veces estamos llenos de temores. El miedo a: ¿y si lo hago y fallo? ¿Y si lo hago y esto? Cuando con Dios es: lánzate, arriésgate. Miren, Pedro puede ser muchas cosas, el apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro me enseña algo: él no era un cobarde. Por ejemplo, yo me pongo en el papel de los apóstoles. A ver, ¿alguno aquí ha estado en el mar en la noche que no se ve nada al fondo, medio las luces de los barcos, si hay barcos por allí? Bueno, en esos tiempos peor,
porque ni había luz de barcos. Entonces imagínense en la noche, en una tormenta como en una lluvia como las que hubo hoy en Sincelejo, en alta mar, y usted allá al fondo ve a un hombre y las vestiduras hebreas eran blancas usualmente, y ven el mar a alguien que viene hacia usted así caminando. Así tipo película de terror, que las luces se apagan, se prenden, y cada vez que el rayo se prendía, más cerca estaba la persona. Yo creo que ellos dijeron, Jesús lo dijo, pasemos al otro lado. No nos especificó a qué lado, pero vamos a pasar. Y vieron que venía. Y entre esos escuchan una voz que le dice, yo soy, no temáis. Pero el único que se atrevió a no temer fue Pedro. Vuelvo y digo, yo no diría la frase tan atrevida que dijo Pedro. Si de verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo creo que cuando Pedro escuchó a Jesús decirle, ven, Pedro dijo, ¿quién me puso a mí de bocón? Pero Pedro dijo, vamos. Y Pedro se atrevió y puso un pie y puso otro. Y para su información, Pedro caminó sobre las aguas. Porque la Biblia lo dice que viniendo hacia él, pero en un momento Pedro empezó a ver el viento, la tormenta, las olas, y tuvo miedo y se hundió. Te voy a decir esto: cuando tú tienes miedo, vas a perder de vista quién es la persona que realmente te sostiene. Y a ti el único que te sostiene es Jesús. No importa las dificultades que vivas, no importa los fracasos, los miedos, las batallas, el único que te sostiene en medio de la tempestad y en medio de la tormenta se llama Jesús. No hay otro. Pero a veces perdemos de vista. Miren, la Biblia nos insta a no temer. Jóvenes, fracasos vamos a poder tener. ¿Sabe? De hecho, el Nuevo Testamento vende algo que es el verdadero evangelio. Porque hoy en día, y lo digo con tristeza en mi corazón, se ha vendido un evangelio donde te dicen, cree en el Señor Jesús y todos tus problemas estarán solucionados. Y casi que parecemos vendedores de ciertos productos de salud por allí, que no quiero mencionar nombres, donde te dicen, compra este producto y en 2 meses, mira, estarás en línea. Y la gente gasta su plata y nunca ve resultados. O compra este curso y en 2 semanas ganarás $5,000. Compraste el curso y en 2 semanas más bien te gastaste esos $5,000. Pero el evangelio a veces ha parecido así. Mientras que la Biblia nos habla del verdadero evangelio. ¿Saben cuál es el verdadero evangelio? En el mundo tendréis aflicción. Es decir, van a tener problemas, van a tener crisis, van a tener problemas económicos, van a tener problemas de salud, pueden tener problemas familiares, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ahí está la verdad del evangelio. El miedo nos nubla de ver a quién venció al mundo. El apóstol Pablo dice que esta leve tribulación produce en nosotros un mayor peso de gloria. No te dejes nublar por el miedo. Jóvenes, no dejen de soñar. No dejen de soñar en grande en lo que Dios ha puesto en ustedes. Tal vez muchos de ustedes dirán, pastor, usted conociera la condición en que vivo, usted conociera el lugar donde vivo, la familia en la que vivo, usted conociera, pastor, el entorno en el que vivo. Sí, puede ser difícil, puede ser problemático, pero cuando tú vas a la Biblia, Dios dice que muchas veces allí, de los lugares más caóticos, de lo que parece más vil, de lo que parece más menospreciado, Él levantará y Él hará príncipe en su pueblo. No dejes de creer en lo que Dios ha hecho. Muchas veces dejamos que el miedo, el terror, dejamos que esas cosas nublen nuestra vista, nublen nuestros ojos.
Muchas veces dejamos y retrocedemos en lo que Dios quiere para nosotros. No debemos dejar que la ansiedad tome control y nos haga creer lo que somos algo que Dios no ha dicho que somos. ¿Sabe? Aprende a declarar siempre la palabra. Porque muchas veces creemos lo que las otras personas dicen de nosotros, pero Dios ha dicho algo de ti. No dejes de creer en quien tú eres en Dios. Ojo, en Dios, porque Él es el que tiene el control de nuestra vida. Y tú y yo estamos en sus manos. Todo está en sus manos. Todo está en sus manos. Y toda tribulación siempre será pasajera. Jóvenes, todo siempre será pasajero. Pero podemos estar seguros que aún en medio de la tormenta, Jesús está caminando sobre las aguas. Que aún en medio de la crisis, aún en medio del fuego, el cuarto hombre está caminando en medio del fuego. Y que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Ten esa confianza. No dejes de confiar nunca en Dios. Que Él tiene un plan contigo. Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero la tercera, llamémosle la tercera escama, la tercera razón por la que Dios muchas veces abre nuestros ojos es para salvarnos de una terquedad fatal. De una terquedad fatal. Retrocedamos mucho más en la historia. Y resulta que llegamos donde un hombre que, si bien es un debate teológico si era o no profeta de Dios, pero el punto es que era usado por Dios. El punto es que era usado por Dios y era Balaán. Y resulta que Balac ve cómo Israel está creciendo y el rey Balac se preocupa y le dice a sus siervos: oye, ve y llámame a Balaán. Y Balaán llega, y les voy a decir esto: Balaán era un hombre codicioso. De hecho, ¿por qué él quería ir con Balac? Realmente no quería ir porque sí, porque muy no. Porque cuando llegaron ellos, dice que llegaron con honorarios, o sea, llamémoslo, en estos tiempos, a Balac le pusieron un maletincito lleno con dolaritos, se lo abrieron así, y el maletín estaba lleno de puros fajos de billetes de a 100. Unos 100 fajitos de billetes de a $100. Y le dijeron: Balaán, vienes y todo esto será tuyo. Y Balaán quiso mostrarse esperando que Dios le dijera que sí. Y va y le busca a Jehová y le dice: Señor, ¿voy o no voy? Y Dios la primera vez le dice: no vayas. Luego volvieron los siervos de Balac y nuevamente, pero ahora con más plata. Ahora ya no con 100, sino con 1000 fajitos de esos. Y le dijeron: Balaán, piénsalo. Y Balaán dijo: espérenme. Yo creo que Balaán le oraba a Dios como a veces muchos de nosotros. ¿Ustedes no le han orado a Dios esperando que Dios diga que sí? Balaán, yo creo que se postraba y le oraba a Dios y le decía: Señor, que sea tu voluntad, pero tu voluntad. Y por dentro: por favor, dime que sí. Y Dios esa noche le dijo a Balaán: bueno, Balaán, ve. Pero resulta que en el camino Balaán iba con su burra. Y resulta que la burra, dice la historia, se apartaba a un lado, se apartaba al otro, y golpeó a Balaán contra las paredes de la montaña. Y Balaán se bajó furioso y agarró a la burra a látigo. Pero en eso la burra le habló y le dijo: oye, yo no te he servido a ti. Oye, yo no sé, Balaán, si estaba acostumbrado a que los animales le hablaran, pero a mí me hubiese hablado un animal y... Pero el man le habló, si usted lee en la Biblia y en Números, el man le habló a la burra como si nada. O sea, le habló y le dijo, miren, el verso 29, Balaán le respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí?
ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Vuelvo y digo, no sé si es que estaba muy acostumbrado, pero bueno, tuvieron una charla. Pero ¿qué era lo que hacía que la burra o el asna se enloqueciera tanto? Resulta que a Balaam se le había aparecido un ángel y Balaam no lo había visto. Pero ¿saben por qué se apareció el ángel? Porque Balaam estaba terco en maldecir a Israel por plata. Y Dios tuvo que abrirle los ojos y le tuvo que decir, Balaam, no importa si vas a perder la plata, pero tú vas a decir lo que yo te diga que vas a decir. Y a Israel no lo vas a maldecir, sino que lo vas a bendecir. ¿Sabe por qué Dios a veces abre nuestros ojos? Porque dígale a la persona que está a su lado, usted es terco, hermano. Porque a veces somos tercos con Dios. Porque a veces Dios nos dice, con esa persona no te metas. Señor, pero él va a cambiar. No, él me dijo que se iba a convertir, Señor. Que por mí hasta se bautizaba. Luego al pasar del año se convirtió, pero no él, usted a él. A veces somos tercos. Dios ya nos ha dicho, todavía no inicies un negocio, todavía no inicies una empresa. ¡Pum! La iniciamos. Y muchas veces, ¿sabe qué? Miren, Dios es Dios es papá. Y Dios muchas veces permite, y va a sonar fuerte, pero Dios permite que nos estrellemos. A veces permite que nuestras asnas, es decir, nuestro sustento, llámese sustento emocional, económico, familiar, entre muchas cosas, nos estrellemos para nosotros ver y decir, debíamos depender de Dios. De hecho, Balaam pasó a la historia, y lo leímos ahorita en Apocalipsis. Balaam pasó a la historia como un mal hombre, siendo un hombre que Dios le hablaba. Obviamente Balaam es un misterio, pero bueno, eso no es una explicación de ahorita. Pero el punto era que de alguna manera Dios le hablaba a Balaam. Pero Balaam pasó a la historia como un hombre malo. ¿Saben por qué pasó como un hombre malo? Porque cuando tú no sabes vencer la terquedad, tú vas a llenar tu corazón de envidia y de avaricia, que vas a buscar la manera de cómo destruir a otros. Por eso hay cristianos que su corazón son tercos y creen que están haciendo las cosas bien, y muchas veces están destruyendo la vida de otras personas. Porque Balaam, cuando estaba ya en la montaña, Balac lo llevó a 3 secciones de la montaña: bajito, alto y más alto. Y en la tercera Balac se dio cuenta que Balaam nunca maldijo a Israel. Pero Balaam llega y se le voltea a Balac y le dice, Balac, mira, yo no puedo maldecir a Israel porque lo que Dios bendijo yo no lo puedo maldecir, pero te tengo la solución. ¿Tú quieres que Dios quite la protección de Israel? Sí, bueno, métele mujerzuelas, métele prostitutas, haz que Israel fornique y vas a ver cómo Dios le quita la protección. Balaam se ganó su plata, su dinero, sus riquezas, pero en su corazón se desvió por su terquedad. A veces nosotros somos tercos con Dios. A veces somos tercos en cosas que Dios nos dice que no. Y muchas veces, miren, no esperes que Dios te hable, a veces audiblemente, porque a veces esperamos 1001 señales para que Dios nos hable. Jóvenes, ¿cuántos aquí son solteros? Levanten la mano los que son solteros. Incluso si tienes novia eres soltero todavía, así que levanta la mano también. Ok, les voy a decir algo a ustedes que son solteros y asumo que todavía viven con papá y mamá. Ustedes que son solteros y viven con padre y madre, les voy a decir cómo es la primera forma que Dios les habla.
No les va a gustar, pero se las voy a decir. Sus padres. ¿Cuántos de aquí sus padres le han dicho, no vayas? O le han dicho, hijo, esa no me gusta. O hija, ese no me gusta. Ay, mamá, es que no, tú no me amas a mí. A ti no te importan mis sentimientos. Hijo, no tomes esa decisión. Porque los padres es un canal a través del cual Dios nos habla. Pero a veces somos tercos. Y los casados, les voy a decir algo. No sé, bueno, obviamente todas las mujeres son sabias. Lo digo por lo menos por mi esposa. Mire, yo reconozco que a veces soy terco, tengo que decirlo. Pero hay momentos que, por ejemplo, mi esposa me dice, no hagas eso. No sé, no me gusta que lo hagas. Y muchas veces he sido terco en no escucharla. Lo hago. Y a veces, ¿cómo te fue? Bien, ¿no? No te fue bien, ¿cierto? No, sí, bien. Porque a veces miren, Dios nos puede hablar a través de las personas cercanas a nosotros. Pero nosotros somos tercos. Miren, a veces decimos el dicho tercos como una mula. Pero en este caso, por lo menos la mula no fue tan terca. O sea, la mula sabía. Ella decía, a mí el ángel si lo va a matar, que mate a este. A mí no. Porque a veces somos tercos cuando Dios quiere algo con nosotros. Porque a veces somos tercos cuando tal vez Dios de alguna manera nos está diciendo, cambia una manera de ser. Yo soy así y me aguantan. A veces somos tercos en muchas maneras. Tercos en muchas maneras. ¿Sabe? A veces preferimos cumplir los deseos de nuestro corazón antes que cumplir los deseos de Dios. Antes que cumplir los deseos de Dios. ¿Sabe? Para concluir en esta noche, Dios quiere abrir nuestros ojos y romper esas escamas que tenemos por dentro. Porque todos tenemos escamas. En alguna u otra área en nuestra vida tenemos escamas. Probablemente muchos tengan escamas en su vida religiosa y sepan que su vida de altar está seca. Tal vez otros tengan escamas en temores. Y probablemente los que pudieron estar aquí cuando predicó mi esposa y la escucharon, estén probablemente como ella, que sepan que Dios tiene un plan, pero su miedo les dice, lo vas a hacer terrible. Tal vez Dios te está incentivando a predicar el evangelio, a hablar, a hablar su evangelio, pero a la vez tú dices, no, me voy a parar allá y ya cuando diga hola, hola, buenos días en esta noche. No quiero pasar pena, porque muchas veces el temor no nos deja avanzar en lo que Dios tiene. Tal vez lo tuyo es ser empresario, pero tienes miedo. No, pero si comienzo mi puesto y me va mal. Pero ¿y si no? Nunca te quedes con el ¿qué pasaría si? Más bien arriésgate y quédate con el ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que hice? Nunca dudes de los sueños que Dios ha puesto en ti. ¿Sabe? Mi esposa habló de Moisés, un hombre que fue temeroso, que le puso excusas a Dios, múltiples excusas a Dios para tratar de no ir y todo. Pero resulta que en un momento de temor, Moisés estaba frente al Mar Rojo y atrás venía Faraón con ejércitos, con carros. Y Moisés le dice a Dios, Señor, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Me pongo a orar. Y Moisés le dijo, y Dios le dijo, ¿y por qué? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés vio una vara. Listo, dile al pueblo que marche. Y tú extiende la vara y verás. Dile. Y cuando el pueblo empezó a marchar y Moisés extendió su vara, pasó lo que todos sabemos que pasó. El mar
se abrió en dos e Israel pasó en seco. Hoy yo vengo a hacerte la pregunta que Dios le hizo a Moisés. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es eso que Dios ha puesto en tus manos? Mírense así un momento. Mírense las manos. En sus manos Dios ha puesto talentos. En sus manos Dios ha puesto recursos. Pocos, muchos, Dios ha puesto recursos. En sus manos Dios ha puesto contactos. El problema es que a veces nos quedamos con las manos cerradas orando, en lugar de extender la mano y accionar lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso Pablo, la historia inicial que comenzamos, cuando Pablo vio a Jesús, miren, esto es bastante interesante, porque cuando Pablo se le apareció a Jesús, Pablo no se tiró a tierra y dijo: Señor, perdóname por todos mis pecados, perdóname por matar al poco de cristianos, perdóname porque iba a matar a los cristianos. No. ¿Cuál fue la primera pregunta? Después de la segunda pregunta que le hizo Pablo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Si tú quieres que Dios abra tus ojos, no te quedes quieto. Acciona. Si tú quieres que Dios quite esas escamas, no te quedes quieto. Acciona. Quiero concluir con la historia de una persona, Gedeón. Miren, Gedeón fue otra persona que, si usted lee en la Biblia, tenía en mente, Gedeón era pobre, pero pobre. Sí, vivía en una pobreza extrema en Israel, pero Dios lo llamó a Gedeón. Y Gedeón le puso excusas a Dios, como tal vez muchos de ustedes le han puesto excusas. No me daría el tiempo para leer esa historia en Jueces, pero Gedeón le puso excusas a Dios. ¿Y sabe qué le dijo Gedeón a Dios? Le dijo: Señor, tú no sabes, tú acaso no sabes que yo soy de la tribu más pequeña de Israel, y tras de que soy de la tribu más pequeña de Israel, soy de la familia más pequeña de Israel, y tras de que soy de la familia más pequeña de Israel, yo soy el hijo no querido. Yo soy, como dicen aquí, el hijo de menos mal. No tengo recursos. Y tú pretendes que yo te lidere un ejército para liberar a este pueblo. Señor, estás como muy chistosito. Y Dios le dijo: sí, eso quiero. Y resulta que Gedeón empezó a armar un ejército. Y primero armó un ejército de 30,000. Yo creo que Gedeón dijo: ahora sí, no, pues si me das gracias, sí, me hiciste ganar 30,000, perfecto, Señor. Y Dios le dijo: listo, coloquémoslo a prueba. Pregúntales cuántos se quieren ir. Yo creo que Gedeón dijo: nadie se va a ir. Y Gedeón se paró: bueno, Israel, el que tenga miedo a morir no nazca, no, mentira. El que tenga miedo, váyase. Tan de malas que solo le quedaron 3,000. Yo creo que Gedeón, cuando vio que se fueron los 3,000, dijo: yo para qué pregunté. Y luego Dios le dice: listo, ahora acérquense a tomar agua. Quien tome agua con las manos, que se vaya. Quien tome agua como si fuese como perro. Y resulta que solo le quedaron 300. De 3,000 pasó a 300. Contra un ejército gigante. Miren, no había forma, humanamente hablando, que Gedeón ganara. Pero Gedeón confió que aquel que le dijo: te daré la victoria, no importando la situación en que Gedeón estaba, él creyó en aquel que se lo dijo. Jóvenes, crean en aquel que ha puesto los sueños en cada uno de ustedes, porque si Dios puso esos sueños, Él dará los recursos y Él dará la victoria.